Hola, ¿cómo están? Nosotros encantados de acompañaros en este tiempo de radio, y en esta oportunidad está también con nosotros Olegario y Sabino. Gracias y esperamos que sea un programa de interés para todos. Hoy el tema creo que puede sorprender a muchos, pues en nuestras ciudades hay calles con nombres un poco raros, de extranjeros, que muchos corresponden a personas que tantas veces desconocemos por qué llevan las calles esos nombres. En Gijón está la avenida Sul, que es una avenida muy larga e importante de la ciudad, muy transitada y conocida. Se puede decir que es una arteria de Gijón. Hablaremos también de Magnus Blista, calle muy céntrica y conocida, también importante de la ciudad. Y añadimos a esta pequeña lista a Numagilú, y creo que Sabino trae alguno más. En Numagilú es una pequeña calle, es pequeña en este caso, pero es muy, muy céntrica. Así que muchos de estos personas fueron protestantes, influyentes, y fueron parte en la industrialización y por otras razones, tanto en la sociedad gijonesa, y de ellos hablaremos hoy. Así que Sabino, puedes empezar. Bueno, yo voy a hablar de Guillermo Sul, y tengo en mis manos un libro que se llama Historia del protestantismo en Asturias, escrito por Manuel de León de Vela Vega, donde hace referencia a muchas historias de protestantes en Asturias. Y ahora, en estos momentos, pues yo he aprendido bastantes cosas acerca de Guillermo Sul, porque claro, en Gijón hay esta famosa avenida Sul, que lleva ahí muchos años y que yo transito mucho por ella, pero yo no sabía quién era este hombre, Suls. Y este hombre, Suls, es Guillermo Sul, que fue pionero, que gestionó un establecimiento de la Escuela Práctica de Minas en Asturias en el siglo XIX, y tuvo mucha importancia esta escuela. Y su nombre honra a Sul por su labor en la creación de esta escuela en Mieres, que se fundó allá por el año 1853, y fue muy importante para la formación de profesionales de la minería en la región, porque como sabemos Asturias era una región minera, y Guillermo Sul fue una figura clave que impulsó y logró que se estableciera la Escuela Práctica de Minas en Asturias allá por el 1849, como dijimos. Y es más, se le encargó todas las gestiones necesarias para la creación de esta escuela. Por eso que fue una persona histórica en la minería asturiana y fue un gran impulsor. Por eso es que con esta calle se le rinde homenaje. Guillermo Sul, es de origen alemán y llegó aquí a España en el año 1826, y él fue uno de los hombres que trabajó en las minerías y creó como una especie de mapa que era una descripción geológica de Asturias y mapa topográfico de la provincia de Oviedo. Y él fue muy importante para la región de Mieres y también para la región de lo que es hoy Langreo. Y a Sul le debemos mucha gratitud, pues fue un investigador de gran mérito que recorrió a pie y a caballo los montes y pueblos y aldeas de esta zona minera del Valle del Nalón. Así que imagínate en aquellos años a este alemán llegar aquí y empezar a recorrer montañas y valles y pueblos estudiando las montañas y las tierras, y fue un iniciador y precursor de los estudios geológicos, que es más, fueron la base y el fundamento científico más decisivo y revulsivo para la minería del carbón en aquellos tiempos. Y él comenzó su desarrollo en las zonas de Langreo. Ahí sería a partir de las investigaciones de Sul cuando comenzaron a desarrollarse las zonas en Langreo. Y en su tumba habla de que aquí yacen los restos mortales de Guillermo Sul, inspector general primero de minas. Este era incansable en procurar el bien público, servir a amigos y socorrer a necesitados. Y dice que murió pobre pero sin deudas a los 77 años, el 1 de agosto.
fue alemán y él comenzó aquí en España. Él estuvo en España por encargo de una compañía anglo-española donde empezó a realizar diferentes labores y prospecciones en las Alpujarras, y en 1830 recibe el nombramiento del gobierno español de comisario de minas por el entonces director Minas Fausto del Ullar, en reconocimiento de su labor en Andalucía. Y ya un año después de recorrer diferentes establecimientos mineros europeos, allá por el 1831 al 1834, fue enviado a Galicia, y allí fue donde él publicó un libro con el título, un informe geológico, con el título Descripción geonóstica del Reino de Galicia, publicada en 1835. Y tras la organización de los cargos de minas, Sul fue nombrado inspector de distrito de Segunda con destino a Asturias y Galicia, donde pasa el tiempo viviendo en Ribadeo. Así que este hombre, Schulz, tiene merecida su fama y tiene merecida su calle en honor a él, porque fue un protestante que se dice de él que fue un hombre transparente, honrado y muy trabajador, y trajo, pues podemos decir, cierta riqueza aquí a Asturias y especialmente a la cuenca minera, a lo que es Langreo. Así que Guillermo Sul fue una persona muy importante. A mí me toca Numa Guilú. Numa Guilú era un comerciante, un industrial de origen francés que se vino a España y vamos a poner las cosas en situación más o menos. El 28 de enero de 1856 se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas, permitiendo la entrada en España de las compañías de crédito extranjeras. Fueron 4 las que se aprovecharon la oportunidad y todas tenían capital francés. Entre ellas estaba la Compañía General de Crédito en España, un proyecto en el que colaboraron los hermanos Gilou desde el principio. El primer Consejo de Administración se celebró el 30 de mayo de ese mismo año y el Consejo estaba presidido por el Duque de Abrantes, y en él figuraban Luis Guilú como administrador y director de otros 20 consejeros, entre los que se encontraban un príncipe, 4 condes, 2 marqueses, políticos y varios banqueros galos, uno de ellos el propio Numa Guilú. Como podéis ver, nada nuevo bajo el sol. La compañía de crédito abrió sucursales en varias capitales españolas y también en París y en La Habana. Mantuvo negocios tradicionales en aquella época, como eran las finanzas, bueno, eso también son ahora, las aseguradoras, por supuesto, y las minas. Y luego otros más modernos, en aquella época, con grandes posibilidades, pero mucho más arriesgados, los ferrocarriles y las fábricas de gas. Adquirieron yacimientos de minerales de plomo en Jaén, Granada, Córdoba, y de carbón en León y Palencia, llegando a participar en el préstamo de importantes sumas de dinero al gobierno. Pero en su mayor parte lo que más destinaron fue dinero a las líneas férreas de Sevilla-Jerez, y en Cataluña Tarragona-Reus-Montblanc, y luego la de Lérida-Reus-Tarragona. El capital social de esta línea era de 8.550.000 pesetas. En fin, bueno. Ellos además controlaban en Francia la compañía de chemin de fer de Charentes, mediante una empresa que ellos tenían, los 2 hermanos, que se llamaba Los Hijos de Gilou Joven, pero bueno, en francés. Y bueno, tuvieron problemas económicos, tuvo que ir a Francia, se metieron en líos judiciales y luego se vino a España y montó la Sociedad Hullera y Metalúrgica de Asturias, que nació legalmente el 11 de mayo de 1861 en París, en el despacho de los notarios Rousset y Simón, con una suma de capital repartido de 8 millones de francos en acciones y 7 millones en obligaciones de 250 francos. La sociedad se constituía por 90 años y la abría directamente la empresa de los Gilou, y bueno, luego, en fin, se vinieron en Asturias, partieron de varias propiedades repartidas por las cuencas. En Mieres estaban las forjas, un alto horno, y las minas de carbón que lo abastecían, formando un conjunto que, según los cálculos expuestos por Numa Guilú, había cerrado el ejercicio de 1859
con un beneficio de 250.000 francos. También contaban con minas en Siero y Langreo, que habían pertenecido a las antiguas concesiones Aguado y a las acerías de Lena. Eran un total de 50 concesiones hulleras repartidas en 4.000 hectáreas, a las que había que sumar otro paquete financiero vinculado al mundo de los trenes, nada menos que 10.467 acciones del ferrocarril de Langreo, que en aquellos momentos les daba el control a la mitad de la empresa. Esto es el origen de cómo entra Numaguilú en Asturias. Que creo que puede ser que está enterrado en el cementerio. Está enterrado en lo que llaman el cementerio de los protestantes, también le llaman cementerio de los franceses, que se hizo en las afueras de Mieres, sí, y que ahí está enterrado no solamente él inicialmente se había hecho para enterrar a los protestantes en aquella época. Entonces está enterrado él, está enterrado una señora que fue la primera que se enterró ahí, y luego hay algún descendiente de él, pero bueno, al final estuvo en el abandono completo hasta que hace unos años lo volvieron a limpiar, rescatar, y ahora está en bastante buen estado. Uh-huh. Para poner un poco en ambiente de cómo estaba el tema con los protestantes en aquella época, en 1852 el obispo de Oviedo, iba a decir don, pero no lo puedo decir, el obispo de Oviedo, Ignacio Díaz Caneja, alertaba a sus feligreses de que en su diócesis se había establecido una industria montada por extranjeros, entre los que había protestantes y otros sectarios que se ríen de nuestra fe y nuestro culto, y que, con su palabra y ejemplo, van deteriorando las costumbres indígenas, todavía ingenuas. La industria no era otra que la Asturiana Mining Company, promovida por el ingeniero inglés John Magby y con el beneplácito del cónsul británico en Asturias, John Kelly, y registrada en Londres en septiembre de 1844. Sus talleres, que después de varios altibajos financieros acabaron convirtiéndose en el embrión de fábrica de Mieres, que fue la que luego compró Maguilú, fueron la avanzadilla de la industrialización en nuestra tierra, pero también la punta de lanza del cristianismo evangélico que profesaban sus directivos. Contaban los viejos que los primeros ingleses que aparecieron por aquí recibieron toda clase de insultos y eran llamados judíos por la población que se negaba a colaborar con ellos. Pero como el dinero pudo más que las descalificaciones de los párrocos, pronto cambió la cosa, hasta el punto de que don Ignacio expresaba así sus lamentaciones ante el hecho de que los dos cultos estuviesen empezando a convivir en paz. Decía: se observa también, con dolor lo refiero, que los naturales no se escandalizan de sus herejías, como antes, ni muestran la firmeza en la fe, característica de los españoles. Entonces ya vemos que el ambiente en el cual se desarrollaba su trabajo no era el mejor. Entonces... ¿Vas a seguir o...? Sí, voy a seguir. Tienes que dejarme sitio. Te tengo que dejar sitio. Era. Bueno, pues entonces... No, quería... Es que me interesaba mucho Hay una cita que describía cómo era Numaguilú, ¿no? Y era un hombre... dice que iba vestido, en fin, de cualquier manera, no era nada... Que era muy amable. Montó una... Es que eso tengo que tenerlo. Montó una... A ver, si no sigo yo, luego sí. nos Bueno, lo cuentas. Sí, sigue tú, que mientras tanto vale. monto yo esto. Porque yo quiero comentar de Magnus Blista, y lo primero es que según sus empleados, decían que se ha portado con nosotros como un padre y no lo olvidaremos jamás. Quizá no sea lo más habitual, menos en 1989, que los empleados se despidieran así de su jefe. Entre comillas, ha sido un padre para el obrero, sin excepción de categorías, dentro del taller y de la fábrica. Por eso queremos darle públicamente las más expresivas gracias, para que sea conocido por todo el mundo como un hombre honrado y no como un explotador del sudor obrero. Del que hablaban, el jefe era Magnus Blista Wolf, que vivió de 1862 a 1926. Era un empresario noruego que llegó a Gijón en 1888 para administrar la poderosa compañía de maderas. Traían las maderas de Noruega, allí que tiene muchos árboles, y traían las maderas de Noruega. En aquella fábrica dice que se cobraba el mejor jornal de Gijón.
de la época, y para despedirse de sus empleados, Magnus Blista los convidó a todos a una cena en su casa. También les regaló una copia de una foto de su familia, porque tuvo 7 hijos. Uno de ellos murió en Gijón y lo enterraron, como era habitual, pues como hablamos de Numaguilú, que no lo enterraban en los cementerios normales, ordinarios, porque ahí solo enterraban a los católicos. Entonces al hijo de Magnus Blista lo enterraron en el Suku, que es un sitio apartado. En el cementerio de Ceares hay un sitio apartado donde enterraban a los que no eran católicos, sean ateos confesos y de otras religiones, y protestantes, por supuesto. Parece ser que aparte de que como despedida también les dio 50 pesetas a cada uno, fuera joven o viejo. Y es que fue bastante filántropo, ¿vale? Porque también fundó a ver si, bueno, voy a seguir con el relato y luego a ver si lo dice. Bueno, a nuestro querido e inolvidable amo que se ha portado con nosotros como un padre. Insistía en su agradecimiento a los empleados de Magnus Blista, repasando algunas de las razones por las que les daba gracias. En las enfermedades favorecía a sus operarios, y cuando hubo de aumentar el salario por el alza de los precios del pan, sostuvo a sus obreros y los trataba con cariño y amabilidad. E incluso llegaban a una conclusión: no por mucho abarcar se aprieta más, y aquí la causa de su pequeño capital. Dice que no brilló por el lujo, sino por un buen corazón de un extranjero hermano nuestro. Otra carta de agradecimiento firmada por un obrero socialista se insistía en la bohemia de Blista. Todo el pueblo de Gijón sabe que cuando un obrero se lastima en su fábrica, pone el coche para conducirlo a su casa, yendo él personalmente a llevarle el jornal. Semanalmente se interesaba por la salud del herido, con lo cual demostraba que tenía buen corazón. Y es que, aunque no era lo habitual en aquel entonces, este paisano, cuando alguno de sus obreros se ponía malo, le mantenía, no lo dejaba a la buena de Dios, que yo creo que era lo habitual en aquel caso, ¿no? Y también que pagaba mucho mejor que otros propietarios de fábricas similares, que en aquel entonces el jornal normal era de 8 reales, cuando el noruego pagaba 13. Así que estaban todos contentos, estaban encantados con él. Y además dice que incluso a sus hijos les enseñó a no creer, a no ir como solemos decir, no por encima, ¿no? Sí. Sino que quería que trataran a todos con humildad y sencillez y amabilidad. Luego también fue vicónsul, sí. O sea, no el cónsul, pero el vicecónsul del consulado de Noruega en España. Y bueno, cuando lo fueron a despedir, dice que el extranjero que ha hecho mucho por la clase, por nuestra clase, por la clase obrera, que no ha hecho ningún burgués español. Entonces también eso, promovió el centro obrero, que era un sitio donde se atendía a los obreros cuando tenían necesidades. También hizo una biblioteca, que en la biblioteca del Ateneo de, no sé ahora mismo dónde es, pero en Gijón, que todavía lleva su nombre. O sea, aparte de que era un empresario excepcional, que trataba a los obreros, les pagaba mejor que nadie, los trataba, ya ves, los obreros decían como un padre, también hizo muchas cosas por la ciudad. Incluso luego, él estuvo por aquí como 10 años, luego fue para su país, donde fue alcalde de una ciudad,
Pero desde allí, cuando hicieron, yo no sé si fue el Ateneo, él mandó 50.000 pesetas. Y la gente que estaba, los españoles que estaban gestionando eso, mandaron un telegrama como para confirmar, pero de verdad que es esta la cantidad que estás mandando, porque debería ser una cantidad... Una burrada. Cobrando 8 reales, imagínate. Ya. Y él dijo, sí, es esa la cantidad. Así que de verdad se merecía el hombre una calle como la que tiene. Y saber que era esto, que era de fe protestante, y que muchas veces pues no necesariamente tienen que ser protestantes, pero bueno, que era un hombre con principios, un hombre bondadoso, un hombre solidario, un hombre que dejó huella en Gijón por muchas de las cosas que hizo. Así que queremos recordarle y también darle su reconocimiento para que la gente sepa que, como decía Sabino, tenemos calles que no sabemos ni quién son ni qué hicieron. Pues de este hombre ya sabemos algo. Venga. En el caso de Numaguilú, sí, efectivamente también tenía una importancia grande su comportamiento con los obreros. De hecho, dice David González Ruiz que en los albores del siglo XX, en 1900, la fábrica de Mieres daba trabajo a 4.573 obreros, entre mineros y metalúrgicos. Ello nos da la importancia del personaje de Guilú, quien tenía tantas familias obreras a su cargo. Adaro también nos dice que había construido numerosas casas para su personal, que cedía gratuitamente a sus empleados y obreros. Tenía una hermosa capilla. En ella se debían de compartir los entierros y actos religiosos, en su mayoría eran católicos, pero en alguna ocasión también se mezclaban actos religiosos luteranos, que no eran bien recibidos por el cura de la Peña, que acechaba cualquier movimiento, según nos cuentan testigos presenciales. Había fundado una caja de socorros, sigue diciendo Ruiz Falcó, que con un descuento de un 2% sobre los salarios les proporcionaba médico, medicinas y 1/3 del jornal durante la enfermedad, y cubría las atenciones de un pequeño hospital para las primeras curas de los heridos y asistencia a los enfermos. La fábrica sufragaba los gastos de 2 escuelas para la educación de niños y niñas de los obreros, dirigidas por personas competentes, y también una escuela de adultos como complemento de las anteriores. Una sociedad de cooperativa de consumo también había sido fundada para obreros que suministraba los comestibles y artículos de primera necesidad a precios módicos, sin ningún beneficio en sus operaciones. Y esto no lo trae aquí, pero yo también sé que, aparte de el colegio para adultos, puso 2 colegios para mujeres, que por cierto estaban regidas por monjas, para que supiesen atender el hogar y hacer las cosas domésticas y todo eso. Quiere eso decir, luego por ejemplo tenía en una huelga que hubo, apareció sería la policía, no, Policía Nacional de aquella, no, eran los guardias de asalto, aparecieron para sacudir a los manifestantes, y que bajó Numaguilú a hablar con la policía diciendo que no, que ahí no había que hacer nada, que tal. Él negoció directamente con los obreros y se acabó la huelga. Quiero decir que era un hombre pues tenía fama de ser muy ecuánime, muy tranquilo y muy dado a restablecer relaciones entre personas. O sea, no era conflictivo. Vale, y ahora lo encontré que también algo aquí interesante. Bueno, que estuvo eso, ocupó el cargo de cónsul de Noruega y Suecia, que en aquel entonces estaban unidas, ahora sabemos que son 2 países diferentes. Y desde el principio fue conocido por su faceta social. Con sus donaciones sostuvo la cocina económica de la ciudad, donde ofrecían comidas asequibles a los necesitados. Hoy esta cocina económica sigue funcionando en Gijón y dando cantidad de comida. Y esa fue el que desde el principio formó el Ateneo Obrero, y con la donación de 50.000 pesetas, pero luego más donaciones
que fueron añadiéndose a esto, ¿no? Y dice que estuvo en Gijón y que estuvo 11 años en Gijón. Y entonces también fue nombrado, creo, o sea, lo que leí fue que fue el primer persona que fue nombrado hijo adoptivo. Hijo predilecto o hijo adoptivo. No, adoptivo, predilecto no puede ser. Hijo adoptivo de Gijón. Hijo adoptivo de Gijón. O sea, fue de verdad una persona relevante. Bueno, estamos hablando, claro, de 1888, 1902. Luego dice que de vez en cuando venía por Gijón y siempre dejaba algo por su camino, ¿no? Así que... Yo he encontrado algo más que tenía de Numa Guilú. Dice, es lo que os decía de Numa Guilú fue un hombre sencillo, incluso descuidado en el vestir y conciliador, tanto a nivel personal como en esferas más altas. En este sentido, Juan Carlos García Palacio ha dedicado varias páginas a rastrear su posible labor de mediador en 1870 a instancias del general Prim para favorecer la candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern a la corona de España, vacante desde la Revolución de 1868. Finalmente no ha podido confirmar la realidad de esta misión, pero a mí me gustaría reseñar que por otra casualidad el único hijo de Numa llevaba entre sus nombres el de este pretendiente, Santiago María Leopoldo Ernesto Guilú. Sabemos también de su empeño... No tenía nombres. Sabemos también de su empeño por la buena marcha de la fábrica, que se vio obstaculizado en varias ocasiones por problemas financieros, llegando a afectar a su posición personal en la última etapa de su vida, cuando fue relevado durante unos meses de la presidencia para ser reelegido el 30 de abril de 1890. Pocos días más tarde, en el curso de una huelga, después de pedir a las fuerzas del orden que se retirasen, el anciano Numa, que se había ganado el respeto de sus obreros por su cercanía, se dirigió hasta el piquete que impedía el paso a los hornos, escuchó sus peticiones, les habló con tranquilidad y consiguió cerrar el conflicto entre vítores. Conocer que en aquel momento ya estaba muy enfermo y que iba a fallecer el 22 de octubre de aquel mismo año nos da una idea de su talla moral, como también lo hace una anécdota rescatada por Juan Carlos, quien escribe como en 1869 fue noticia que un tal Hugelmann, que ya había engañado anteriormente a Numa, fue descubierto por este cuando pretendía robarle 12.000 francos con letras falsificadas. Pero poniéndose de rodillas supo encontrar lágrimas y apiadar a Guilú, quien zanjó la cuestión tirándole los pedazos de las letras a la cara. Otro apartado interesante es que analice sus relaciones personales con otros personajes conocidos, como Alejandro Van Staelen o Jerónimo Ibrán, que fue, con seguridad, su mejor amigo y su hombre de confianza. De Jerónimo Ibrán dicen que por datos y tal, que posiblemente fuese evangélico también. Que era Jerónimo Ibrán era un ingeniero catalán. Sí, no. Sigue, pero lo que quería decir que hay cosas de personajes evangélicos en España que son poco conocidos porque no tenían tanta. Bueno, no había medios de comunicación pero mucha gente había que era evangélica. Si queréis os cuento cómo fue el entierro. Si es corto, si es muy largo... No, es esto. Falleció el 22 de octubre de 1890 a la edad de 75 años en el Padrún. ¿En dónde? En el Padrún. ¿Dónde es eso? En Mieres. Su funeral fue el más solemne que se recuerda hasta la fecha en este concejo. Su cuerpo fue embalsamado por el médico titular de Mieres y en uno de los talleres de la fábrica se instaló la capilla ardiente para que todo aquel que quisiera pudiera despedirse de quien tanto hizo por la industria asturiana. Los engalanaron con unos ricos paños negros que más tarde se regalaron a los más necesitados para que hicieran prendas de abrigo. Su féretro de zinc, bueno, lo voy a dejar así porque ya veo que el tiempo se acaba. No. Bueno, es que hay un detalle curioso. Hay tiempo, dilo. Dice, llegada la hora de enterrar el cuerpo de Numa Guilú, se hubo de tener en cuenta que él profesaba la religión evangélica, con lo que la sociedad eligió como improvisado cementerio protestante una zona próxima a la ribera del río Caudal. Así comenzó la andadura del cementerio protestante de la fábrica. El lugar de ubicación sería sobre la ladera de la Rebollada y pretendía acoger a los fallecidos de la fábrica que profesasen esa religión.
que ese cementerio se ve desde la carretera. Sí, se ve desde la carretera, sí. Que hubo un tiempo que yo pasaba, cuando te pasaban bastantes veces, que eran matorrales, estaba medio abandonado hasta que un día lo limpiaron. Sí, bueno, quería acabar con lo de Magnus Lista porque solo... A ver, acabar. Que fue el primer, efectivamente, fue el primer hijo adoptivo de la ciudad en 1907, ¿vale? Y que dice que la empresa hispano-noruega pervivió más de 150 años en España, 2 guerras mundiales, la guerra civil, el gobierno franquista en España y buena parte de la democracia hasta 2008. Sánchez acabó con ellos. Sin duda, Magnus Blista fue un adelantado a su tiempo, pues tenía un concepto del papel del empresario que no era muy habitual ni siquiera hoy. Y en 1919 se le dedicó esta calle y se colocó una enorme placa en su memoria. En 1921 se le concedió también la medalla de oro, medalla de plata de la Orden de Isabel la Católica, y murió en 1926, y ese día la prensa de la ciudad le recordó como un hombre ejemplar, un empresario casi elevado a la categoría de santo. Ojo, Teba. Bueno, yo quiero acabar con 2 reseñas breves de 2 personas cristianas protestantes aquí en Asturias, que para mí es importante, porque si hay algo que yo valoro es la biografía y la historia de personas que creyeron en Jesucristo y que fueron hombres y mujeres que leyeron la Biblia e influenciaron a otras personas. Y me llamó la atención leyendo el libro de Manuel de León de la Vega, Historia del protestantismo en Asturias, las reseñas que hace de 2 personas. A una ni la conocía, a la otra persona sí la conocía por nombre, y era la escritora Rosario Acuña. Pero antes quiero hablar de un personaje llamado Roberto Frassinelli Burnit, y parece que es italiano, pero es alemán y es conocido como el alemán de Corao. ¿Qué tiene esta persona de excepción? Bueno, ¿qué pintaba este hombre? Dice, un protestante amigo de un obispo y arquitecto de la Basílica de Covadonga. No muchos asturianos, y leo del libro de Manuel de León, no muchos asturianos saben que la gran Basílica de Covadonga, como otros lugares del recinto mariano, emblema de Asturias y de España, fue diseñada y en parte construida por un protestante. Sí, como lo oyes, un protestante. Cuando es retirado Frassinelli del proyecto de construcción, algunos creen que fue por ser protestante. ¿Qué hacía un protestante que, según dice él, el vulgo, no cree en la Virgen, levantando uno de los mayores templos marianos de España? Al poner Frassinelli en este apartado los asturianos protestantes es porque el alemán de Corao se estableció en estas montañas de Covadonga y se unió a ellas formando un paisaje inseparable. Nadie como Frassinelli amó aquellas montañas. Nadie como él se hizo tan asturiano, tan amante de sus manzanas, de sus costumbres, de sus libros, de su arte y de sus sentimientos del alma. Y otra cosa que dice aquí, nos dice acerca de Frassinelli lo siguiente. Dice que Covadonga le recordará y sería ingrato sus hijos si entre las lápidas que visten las paredes de los claustros del monasterio no se leyere en una el nombre del extranjero alemán, hijo adoptivo de aquella montaña. Frassinelli se afincó en Asturias para curar una enfermedad pulmonar. Nunca más quiso separarse de sus montañas, por lo que tenemos que reivindicarlo como asturiano de adopción. Y lo que quiero resaltar es la interesante historia de este hombre que está unida a la Basílica de Covadonga. Un protestante que estuvo trabajando en la Basílica de Covadonga hasta que parece que lo echaron por protestante. El otro que quiero referirme, para ir acabando, es
Rosario Acuña, una mujer que yo lo pongo una mujer de sus tiempos, también del mismo libro de Manuel de León. Y leyéndolo, pues me llamó la atención, porque Rosario Acuña es escritora ilustre y evangélica en el olvido. Es una figura, la de Rosario Acuña, pionera femenina del libre pensamiento español, y en sus últimos años en Gijón, mujer evangélica y creyente, sin ser congregacionalista, haya sido relegada al olvido. La lápida de su tumba, de sencillo mármol, tiene cinceladas estas simples palabras: Rosario Acuña, ilustre escritora, 1851-1923, que fue su actividad principal, escritora. Su primera obra ve la luz en 1874, La Ilustración Española en América. 2 años más tarde se estrena el drama Rienzi, el Tribuno, con un éxito apoteósico. Y luego escribió más dramas como Tribunales de Venganza, Amor a la Patria. Su tiempo está caracterizado por la convulsión política y constitucional, que provoca una actitud espiritual y pensadora en Rosario Acuña, que hace de ella que sea la primera mujer, por ejemplo, que ocupa la tribuna del Ateneo de Madrid, o que sus libros sean traducidos al francés, inglés, alemán o italiano. Y el 5 de mayo de 1923 fallece Rosario Acuña en el promontorio del Cervigón de la Providencia en Gijón, siendo impresionante la manifestación del duelo de los gijoneses. Hoy permanece casi en el olvido, y yo pongo entre paréntesis por desgracia. Legión de partidos políticos y otros filósofos la querían como cabeza visible, pero ella supo despreciar la gloria y las lisonjas vanas de los hombres y acercarse a Dios. En los últimos años de su vida, Rosario Acuña tuvo contactos personales de amistad con el misionero protestante don Eduardo Turrell, que pasaba veranos en Gijón. Este misionero estaba en León, concretamente en Toral de los Guzmanes. Variada es la correspondencia con don Eduardo, que vivía en Toral, y variadas son las poesías que le envió, de las que tengo copia, enviadas por Manuel de Corral, presidente de la Fundación Manuel Eduardo Turrell. En esas cartas no se expone más que el pensamiento ya expresado tan claramente en Una dama cristiana, donde manifiesta que para adorar a Dios se puede hacer de 2 maneras: en medio de numerosa comunidad y también en lo sagrado de la conciencia, que por diversas circunstancias podría ser la única manera o puede ser la única manera. Con esto quiero cerrar aquí, porque quisiera recordar a estos 2 personajes desconocidos de la historia de Asturias y de España, evangélicos, protestantes, en medio de la historia de Asturias y en medio de la historia de España. Hermanos en la fe. Hermanos en la fe. A mí me gustaría, por un tema de justicia, reconocer que yo la información la he sacado, aparte del libro de Manuel de León, del blog de Acevedo y de un blog que se llama Piedras y Cipreses. Muy bien. Muy bien, pues nada, lo dejamos hasta aquí y la buena mesa, pero nos queda la reflexión, así que quédate con nosotros unos minutitos más. Hemos estado recordando nombres ilustres de fe protestante, que lejos de la imagen que en aquellos tiempos se tenía de los protestantes, fueron personas que influenciaron la sociedad con su buen hacer. Magnus Blista, cónsul de Noruega y Suecia, al que Gijón le dedicó una de sus calles más importantes, muy apreciado por los obreros que trabajaban en su industria de maderas. Fue también nombrado hijo predilecto de la ciudad de Gijón y uno de los principales colaboradores del Ateneo Obrero, y su biblioteca, que lleva su nombre. También después recordamos al alemán Schul, topógrafo, que hizo labores de prospección ligado al trabajo de las minas. Nomaguilou, que también tiene su calle en Gijón, de nacionalidad francesa, cuyos restos mortales de él y parte de su familia se encuentran en el cementerio de Ablaña, que era un cementerio que estaba aparte del ordinario, cerca de Mieres,
porque a los que no profesaban la religión católica no se les admitía en dichos cementerios. Después también mencionamos a Rosario Acuña, escritora, figura femenina del libre pensamiento español, a la que también se le puso otra calle en Gijón. Y nombramos a Roberto Frassinelli, alemán, conocido como el alemán Corao, dibujante y arquitecto que participó en la construcción de la Basílica de Covadonga y que lo expulsaron en la lógica o excusa de que, como era protestante, pues que no veneran a la Virgen, pues cómo podía estar involucrado una persona así en la basílica dedicada a una Virgen, en este caso pues la Covadonga, ¿no? Pues rendimos homenaje y reconocimiento, aprovechamos este programa para hacer eso, pues aunque escasos, sí hubo protestantes de buen hacer que dejaron huella en nuestra tierra. Por tanto, para ellos como para nosotros, decir que nuestra autoridad es Jesucristo y su palabra la Biblia, que nos revela lo que significa pues ser cristiano. Porque el Señor Dios y su Hijo Jesucristo no son de una u otra religión, sino que es un Dios personal. Ofrece a todos sin distinción lo mismo y muy importante, una salvación eterna, inigualable, pues no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la Biblia. Y también que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, es Jesucristo y no ninguna religión quien salva. Fue Jesús el que fue a la cruz para pagar por nuestros pecados que tenían un precio inasumible por nosotros. Por eso fue necesario que Dios se hiciera hombre, sufriera humillación, desprecio, rechazo, tortura, para hacer las cosas como se tienen que hacer. Y era que había que pagar una deuda. Y Él, como un juez justo, castiga con la pena, en este caso de nuestro pecado, que marca la ley, que es la muerte física, que por eso apareció la muerte física, pero también habla de la segunda muerte o separación de Dios por la eternidad. Pero luego, como juez amoroso, paga, se quita la toga y paga por nuestra pena, por tu pena, por mi pena, por mi castigo, por tu castigo. Y lo único que tenemos que hacer es creer lo que dice, creer que Él es el Señor Jesucristo, el Salvador. Como leímos antes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, salvo para siempre. Y bueno, Él también espera después, esto es importante también, espera que después de que des este paso, estés cerca de Él. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia, asistiendo a una iglesia, porque Él tiene como creador y como Dios, tiene lo mejor para nuestra vida. Así que te animo a creer en el Señor Jesucristo y serás salvo.